Fuera de la ciudad, ya sea en el desierto, en algún bosque o cerca del mar, cuando levantamos la cara y vemos la multitud de estrellas que iluminan la bóveda celeste, surgen las preguntas que ya nos hacíamos en la infancia sobre lo que hay alrededor de nosotros y nuestro papel en el cosmos. Pocas cosas resultan tan poéticas y fascinantes como las relacionadas con los astros, pero las constelaciones, los eclipses, las lluvias de estrellas, las órbitas de los planetas y los hoyos negros resultan imposibles de entender cabalmente si no se tienen los conocimientos necesarios. Para que la mayoría de nosotros pueda acceder al menos a vislumbrar lo que sucede fuera de nuestro planeta, se necesita una labor de comunicación de la ciencia. La astronomía, por lejana y abstracta que pueda parecernos, es capaz de revolucionar por completo las mentalidades. Si se supiera que un meteorito terminará con nuestro planeta en 3 semanas, o que existen pueblos más avanzados en otros puntos de la galaxia, ¿cómo veríamos nuestra existencia? ¿Cambiaría nuestra idea de éxito y de fracaso? ¿Cuáles de nuestras prioridades seguirían vigentes? ¡Hey! Bienvenidos a un programa más de la revista de la universidad. Estamos explorando el espacio exterior con nuestro número extraterrestre. Y hoy tenemos aquí a una cineasta mexicana en pleno periodo creativo. Tiene una película nominada al Ariel 2023, El Norte sobre el Vacío. Y está estrenándose su nueva película en Amazon Prime, titulada, es en inglés, veamos la pronunciación, A Million Miles Away. Es una cinta basada en la historia real del astronauta José Hernández, mexicano, chicano, estadounidense. Vamos a ver un poco qué tipo de etiqueta podemos ponerle a este astronauta. Está escrita y dirigida por la mismísima Alejandra Márquez Abella, que se encuentra hoy aquí en los estudios de TV UNAM. Te sacamos del espacio, te traemos aquí. ¿Cómo estás? Me sacaste del set. Es como el espacio. Te saqué del set, ¿verdad? Te puse aquí como en una silla como de tranquila. Ahora un ratito todavía. Te toca estar de estar en la cámara. Oye, ¿cómo te sientes en este torbellino de películas, estrenos, nominaciones? Me siento disasociada de mí misma. No, me siento bien, me siento muy satisfecha, muy contenta, con muchas ganas de seguir haciendo cosas y de meterme en pequeños universos distintos cada vez. Ni pequeños universos y enormes. Oye, A Million Miles Away. En inglés sale la película, tiene título en inglés. De hecho, muy significativo el título. Veamos, ¿qué está a 1.000.000 de millas de distancia? Ni sé, como lo inimaginable, ¿no? Diría, lo que no puedes pensar que te puede suceder o que puedes admirar, supongo. O sea, definitivamente es una distancia que te saca fuera de la Tierra. Sí, me van a matar los físicos y los no, como que vean esto, pero para mí se vuelve como una cosa muy conceptual, ¿no? Sí. O sea, como muy poco tangible. Yo creo que en el título quizás también viene esta noción, porque para nosotros los mexicanos, pues de por sí es difícil imaginarse las distancias espaciales, pero en millas, pues todavía menos, ¿no? 1.000.000 de millas, sí. O sea, nos dejan cierta distancia de esta experiencia, ¿no? También nos señala la distancia que hay entre, pues algo que es en parte estadounidense, en parte mexicano, ¿no? Y que se hace en inglés. ¿Habías grabado antes en inglés? Nunca. Digo, Narcos, ¿no? La serie que tiene sus partes en inglés, pero nunca había sido parte de una producción cinematográfica en inglés. Y esta es mi primera película, como que además eso implica pues, cierto presupuesto, cierto incremento de presupuesto, tristemente, pero así es. Y pues sí, para mí, o sea, si yo ni siquiera me imaginaba filmando películas, mucho menos películas inglés. ¿Es difícil? ¿Es un reto mayor tener a actores que hablan inglés? Algunos gringos que no hablan español. Pues siento que como todo lo que te resulta extraño, ¿no? A mí me resultaba muy extraño tener actores, ¿no? Al principio ya hablaran español, inglés, lo que fuera, era como cómo se habla con estos seres extravagantes que están aquí, y luego, pues ahora, sí, no sé, ha sido un poco en ese sentido distinto. Y pues sí, yo soy bilingüe, pero hay cosas que se quedan ahí en el medio. Y creo que esta película, como dices, es un poco, o sea, como que abraza el mundo de los dos mundos, ¿no? La chicanés, las historias de los que se fueron migrando, las nuevas generaciones, el Spanglish,
entender los dos idiomas, perderse en los dos idiomas, ¿no? Como que sí, pues entonces eso, justo. A ver, digamos, vamos a, para quienes nos están viendo y aún no saben nada de esta película, pues se trata de este hijo de migrantes, ¿no? Es en California, ¿no? Me parece. Sí. Sí, o sea la historia del personaje real, ¿no? Sí. Está inspirado en José Hernández, quien va al espacio, ¿no? A través de la NASA, es uno de sus sueños, ¿no? Lucha mucho para lograr entrar en este medio ultra competitivo, ultra difícil, ¿no? Es el tercer latino en viajar al espacio, ¿no? Después del cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez, que fue gracias a la URSS, y el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela, que todos recordamos, ¿no? Este ciudadano que fue invitado a participar en una aventura espacial. Ahora, si bien entiendo, digo, la mayor parte de la película transcurre en la Tierra, ¿no? Que a pesar de ser rechazado año tras año, ¿no? De este programa especial, este hombre se esfuerza y tiene que vérselas con su familia, tiene que vérselas con el medio, tiene que vérselas con sus orígenes. Entonces, para empezar, orígenes. José Hernández, el verdadero, ¿no? El que se representa aquí, es el personaje principal. ¿Es mexicano o es estadounidense? Él nació en Estados Unidos, pero como muchos hijos de migrantes, por causa de la migración que oscilaba entre Michoacán y California, donde te tocaba nacer, ¿no? Si nacías en el verano, pues te tocaba nacer en California, si nacías en el invierno, quizás nacías en México. O sea, sí regresaba a México, sí vivió en Michoacán también. Claro, él es parte de esta gran grupo de gente que se la pasa viajando en los 60 de Michoacán a California a la pizca, ¿no? Que funcionaba por temporadas. Sí. Y claro, en un mundo o en un tiempo donde la migración no estaba tan criminalizada, donde la gente podía ir y venir abiertamente y donde los trabajadores que tanto necesitaba a Estados Unidos podían entrar y salir sin tanta persecución, ¿no? Por supuesto. Ok, entonces, pero él hace sus estudios en Estados Unidos y se afinca como estadounidense, ¿no? Él hace sus estudios desde su tierna edad, mientras trabajaba en el campo, además, como niño migrante, y empieza como a sobresalir, a tener muchísimo talento en, sobre todo, las matemáticas. Se decide, como es una elección de vida de él y de su familia, apoyar su educación, y a partir de eso pues va logrando muchas cosas, ¿no? Que claro, el espacio sigue quedándote lejos, aunque vayas a la escuela a diario muchas veces. Y eso, como que se clava mucho y entra a los laboratorios Livermore, que se especializan en la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí desarrolla un proyecto de rayos X, ¿no? Que le decían el programa Star Wars porque estaba todo enfocado a derribar los posibles misiles rusos que podían, ¿no? Atacar a Estados Unidos con rayos X. Esa como desarrollo de tecnología terminó siendo utilizado más bien para hacer mamografías, ¿no? Y el cáncer de mama ha sido muy combatido gracias a los desarrollos que hizo José en esa época. Increíble, ¿no? Pero finalmente, o sea, mexicano, bueno, hijo de mexicanos, trabajadores temporales, ¿no? Que van a la pizca a Estados Unidos, que nacen en Estados Unidos, al final es un migrante en Estados Unidos, ¿no? Cuyos orígenes son mexicanos, pero tiene desde siempre papeles americanos. Te quería preguntar, ¿la migración y la integración es uno de los temas de la peli? O sea, ¿cómo abordas la migración? ¿Qué luces y qué sombras puede verse a través de la historia de José Hernández? Total, yo creo, o sea, a mí cuando me tocó entrar a este proyecto y entender este proyecto, para mí lo que sobresalió de entrada es que no es a pesar de ser migrante que uno logra hacer las cosas en la vida, ¿no? Es por causa de ser migrante, y en el caso de José, por causa de ser un migrante que trabajó en el campo. Yo siento que la ética de trabajo que él aprendió en el campo es la misma ética que lo llevó al espacio, ¿no? En la peli hay un momento donde se habla donde un familiar de José le dice como, ¿quién mejor para ir al espacio que un trabajador del campo migrante, ¿no? Que está acostumbrado a tirarse a lo desconocido? Claro. El migrante es el que de por sí viaja, ¿no? Es el que está desplazándose. Exacto. Dime algo, hablas del trabajo, hablas de una ética del trabajo. Es como, sería en cierto modo una manera de alabar los valores del trabajo del migrante que sí se pliega a las normas del país que recibe, ¿no? El sí se puede si eres trabajador y serio en Estados Unidos. No, yo diría que es todo lo contrario. Creo que
un migrante que trabaja en el campo está condenado a cumplir con un estereotipo que justamente lo aleja de todo lo que en el caso de José fue conseguido. Siento que no se trata del sueño americano, sino todo lo contrario, de cómo hackeas ese sueño americano y cómo con las mismas cosas que son señaladas como que funcionan en detrimento tuyo, le das la vuelta y logras conseguir precisamente por esas cosas. Es que justamente creo que lo dices de una manera que estimula muy bien la imaginación, la manera de hackear el sistema, porque es cierto que esta gente hoy en día está encerrada. O sea, de hecho en Estados Unidos cada vez hay menos movilidad social. O sea, el sueño americano de por sí era que tú puedes ser un don nadie, pero que allá la igualdad de oportunidades permite que el self-made man, ¿no? El que se hizo a sí mismo, no fue que las circunstancias lo pusieron, sino que él pudo llegar a donde llegó por su trabajo, por su esfuerzo, ¿no? Una meritocracia. Pero se ha visto en estos últimos años, bueno, en estas últimas décadas, que eso también es una ilusión, que si en algún momento lo fue, ya no lo es, que ya no son tan permeables las clases sociales, al revés, ¿no? Que los que están en la élite se caen en la élite, también en Estados Unidos, y que esa meritocracia y ese sueño americano es una ilusión. Entonces, más que decir que José Hernández logra ese famoso sueño americano, que quizás algunos quisieran poner adelante, como ven, si se puede, aquí hay meritocracia, en realidad está hackeando un sistema que ya no es meritocrático, sino que quiere dejar a todo mundo en el lugar que le corresponde y que no se mueva de ahí. Totalmente. Yo creo que también ese sueño americano no funciona igual, obviamente, para la gente que está racializada, o, en fin, ¿no? O sea, creo que también hay una cosa en José, como que él no fue tan consciente o no puso tanta importancia, no hizo tanto caso del lugar al que estaba siendo obligado a ocupar, ¿no? en la sociedad. Y hay algo de eso que es muy rebelde, que es muy atractivo. Qué revolucionario. Claro, y que te habla de otro tipo de tenacidad, ¿no? Como que eso es ser tenaz, pero de otra forma. Por supuesto. Vamos a irnos un corte y volvemos para platicar un poco más del contenido y de ciertas historias de la filmación. ¿Va? Perfecto. No se vayan, volvemos con Alejandra Márquez Abella. Muy bella de por sí. Estamos de vuelta hablando de la película A Million Miles Away, que se estrena hoy 15 de septiembre en Prime Mundial, lo que me da muchísimo gusto, y con lo cual les confieso a todos que no he visto la película, porque yo, así como José Hernández logró hackear el sistema, como lo decíamos en la primera parte de este programa, yo no he logrado hackear el sistema de Prime. Todos mis crackers y hackers no lograron darme tu película con suficiente anticipación, pero está padre porque ustedes están igual que yo, no hemos visto la película y después del programa podemos irla a buscar a Prime, los que tienen Prime, los que no, pues búsquense un hacker mejor que los míos, o vayan a casa de sus vecinos, buena oportunidad de conocerse. ¿Cómo empieza este proyecto, Ale? ¿Te interesaste por esta historia o fue una propuesta externa? ¿De dónde surge la idea de filmar la historia de José Hernández? Pues mira, como me ha pasado con mis películas, además de decir casi todas, el proyecto llegó a mí, ¿no? Llegó como una invitación a competir, como a presentar mi visión de cómo lo haría. Estaban buscando los productores americanos una directora, escritora que quisiera sumarse al proyecto, o director, escritor. Y nada, preparé una presentación, ¿no? Fui como muy nerviosa a los grandes estudios americanos a presentar mi visión de cómo estaba viendo la película o cómo me la imaginaba, pensando en que era muy imposible, ¿no? Que estaba justo a Million Miles Away también para mí conseguir hacer un proyecto así. Y la neta es que he de decir que pensar en la historia de José, como yo decía, a ver, yo estoy entrando a este estudio que es muy importante, muy elegante, lo que sea, pero él entró a la NASA, ¿no? Como que yo tenía un paralelismo con él, así decía, bueno, pero él entró a la NASA, él venía del campo, yo no sé, ¿no? Como que, y fui un poco agarrando ahí seguridad y fuerza, nada más de pensar en cómo funcionaba en mí lo que había pasado él, ¿no? Y así fue que,
se me cayó esto. Que fuimos, pues eso, como con los productores, ¿no? Muy pronto me dijeron que se habían decantado por mí y a partir de ahí empezó como este viaje ya como más, pues en serio para mí. Eso de ¿no? la reescritura está Sí. me imagino que es apasionante, porque entonces te tienes que meter en el tema. ¿Con quiénes te entrevistaste? Con José Hernández, me imagino, fuiste a la NASA. ¿Qué experiencia nos puedes contar de ese mundo? Sí, justo, tal cual, ¿no? Tuve muchas conversaciones con José. La pandemia estaba un poco en su auge cuando todo esto estaba pasando, entonces no fui a la NASA en ese momento, fui después, ya que estábamos a punto de filmar. Fui a Johnson Space Center, que es como donde se entrenan los astronautas, y luego a Cabo Cañaveral, que es donde despegan y salen los... Pero sí, sí, sobre todo también creo que fue como interesante encontrarle la mexicanidad. Siento que un poco los productores lo que querían encontrar era a México, ¿no? Como que tenían un guión que estaba muy lindo y muy emotivo, pero estaba un poco todavía con guacamole, guacamole y demasiadas cosas como estereotipadas que creo que hay. Claro. Oye, pues me imagino también, o sea, esto que nos cuentas es ir a Estados Unidos, platicar con esos astronautas que también me imagino durante la pandemia han de vivir allá afuera muy aislados, como en una pandemia permanente. No sé, son gente normal o traen así como estrellitas. Sí, son gente normal, yo creo. Son gente muy normal, eso es como lo más impresionante. Digo, o sea, a mí yo creo que de los datos de los astronautas que más me encanta es cómo se tienen que llevar cosas que les gusten de comer al espacio. Como que el aislamiento te tira la depresión. Que no son ya esas como frutitas deshidratadas Sí. que te vendían como cuando empezaron, ¿no? Sí, como de, pero ay, te quiero mi dan- hamburguesa deshidratada y la meten en el deshidratador. Así es, exactamente. Fui a la cocina de la NASA y así, pero Y los así, dejan oye, llevarse. ¿filmaste ya o filmaste en México, no? Me parece. Filmé en México, sí, trajimos la producción sota Sí, gringa. como pretendiendo que estaban en Estados Unidos. Sí, Todo el cine es un engaño. todo el cine es un engaño, ¿no? Por eso hay que tener educación para los medios, saber que no hay verdad hasta que la hay, ¿no? Y en los La verdad símbolos. que se logra a través de la ficción, Exacto. precisamente, ¿no? Oye, y esta producción entonces es, pues, en cierto modo estadounidense, Ujú. la lleva una mexicana, un poquito como la NASA lleva a José Hernández, de nombre mexicano, de lengua materna mexicana. ¿Estamos realmente condenados a llegar al espacio a través de las grandes potencias? O sea, tanto los astronautas, como mencionábamos a Arnaldo Tamayo Méndez, ¿no? Este cubano que fue gracias a que estuvo en Rusia, ¿no? Al poder de la Unión Soviética en la carrera espacial. O sea, los astronautas parecemos, como si fuera yo astronauta. Sí, pero somos bueno, de alguna déjame decirte forma. que quise Sí. serlo mucho tiempo de mi infancia. Pero bueno, los astronautas de nuestros países, o sea, las exploraciones espaciales dependen de las grandes potencias, pero ¿tú dirías que también las producciones de pelis grandes, como para Prime o como para tener una reverberación mundial, como la que tienen pues los cineastas mexicanos que están en Hollywood, como tú que ahorita entraste a una producción de este estilo? O sea, ¿vamos a llegar a los Óscares y a las grandes esferas del cine solo a través de Estados Unidos? O sea, ¿es un paso necesario? Tanto como para los astronautas. Yo no sé si es Estados Unidos, que definitivamente es, pero o la supremacía del idioma inglés. Creo que la diferencia está no tanto en las regiones, porque ahora vivimos en un mundo donde las producciones no tienen territorio. Antes tenían territorio, ¿no? Y se vendían como por territorio justamente. Y ahora todo sucede de forma muy global, pero no se paga como tal, ¿no? Lo que producimos quizás en español, y hablaría del idioma más que del territorio, no se reconoce o no tiene los mismos espacios que lo que se produce en inglés, ¿no? Claro, Creo que esa pero es al la- mismo tiempo sí es como una maquinaria más grande, ¿no? Porque podrías grabar, el hecho de que lo grabaste en México, con producción también estadounidense en inglés, o sea, podríamos grabar con una producción mexicana en inglés, ¿por qué no? Es una producción mexicana, es que ese es el caso exactamente de esta película, es una producción
liderada por un equipo mexicano en todas las cabezas de equipo y de departamento, con inversión americana, que además, claro, o sea, eso nos deja tener acceso a mucho más de lo que normalmente tenemos acá, pero pues eso, ¿no? Es una película en un sentido muy mexicana. ¿Sientes que lograste apropiarte de esta historia y de este proyecto? Sí, totalmente. ¿Y José Hernández qué dice? Está feliz. Yo estaba muy nerviosa y sobre todo la otra gran protagonista de A Million Miles es Adela, su esposa y acompañante en este viaje larguísimo que él tuvo que atravesar, pero ella es como la gran estrella de su vida y yo digo que es como los cohetes de su nave, ¿no? Es como los propulsores de su nave. Sin Adela, José... Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Híjole, y sabemos que luego pasa al revés también, ¿no? Sí. Pero en este caso, Adela es una figura que ha sido como muy esencial en esta historia familiar de ellos dos. Y yo tenía mucho miedo de lo que fuera a pensar Adela de la película, mucho más que José. La pusiste mucho al centro, entonces también tratas mucho ese personaje justamente. Sí. O sea, trataste de ponerlo al centro. Sí, muchísimo, evidentemente, porque esas son las cosas que nos importan a nosotras en la vida, hacer en la pantalla, pero independientemente de eso, pues o sea, ella y en la vida real, ella tiene una energía que pues era como, para mí no pasaba desapercibida. Y eso, tenía miedo de que viera la película ella. Es como, ¿qué pensó Adela? No me importa lo que pensó Adela. ¿Y qué pensó? Le gustó mucho. Hay como detalles, obviamente, de la ficción que me dijo como, bueno, mis primos no eran cholos. Bueno, pero no importa. Claro. Pero muy lindo. Y a lo largo de la escritura, a ver, tú tienes este doble casaca. Ajá. ¿No? Que eres guionista y directora, que de hecho sucede bastante. ¿Cuál es la parte más difícil? Y también, ¿qué tanto son una continuación de la otra o son dos terrenos completamente distintos? Yo creo que es una continuación completamente una de la otra. Yo creo que nada más, o sea, uno sigue escribiendo en el set, pero con otros instrumentos, ¿no? Si tenías las palabras y las comas antes, pues ahora tienes la imagen, el sonido, todos los elementos cinematográficos que, digamos, que ya toman volumen en un set y que siguen un poco sin terminar de establecerse, sino hasta la postproducción, donde eso vuelve a tener como una gran reescritura y gran acomodo. Pero, no sé, yo creo que es difícil, o sea, yo creo que cuando uno está escribiendo es muy difícil la estructura. Una peli necesita, o una serie, o lo que estés escribiendo, necesita una estructura o una falta de estructura pensada. Y luego el rodaje siento que es una labor muy física donde tienes que estar pensando como un escritor, pero dentro de yo digo que los rodajes son como barcos de bucaneros, ¿no? Como en medio de una tormenta, como vas ahí peleando y sintiendo que todo puede salir mal y es como una cosa como muy de vida o muerte, extraña, porque obviamente no es, pero como que está ahí todo al límite, es mucha gente y hay como mucho dinero en juego y todo es como muy impresionante y apremiante. Y luego la post es una soledad, porque todo ese gentío y toda esa relevancia, esa atención, ¿no? Esa atención que recibes de pronto desaparece y estás sola con una editora o con un editor, siendo ahí en el abandono total de la mirada de nadie. Total. Oye, y yo sé, digo, estamos ya en tiempo, pero rapidísimo. O sea, esta es una película, sé que has trabajado en series, pero salir en Prime y no en salas de cine se siente raro. Pues esta peli ha tenido y va a tener un recorrido muy acotado en cines. Así estar en cines. Sí, no con un tiraje gigante como nos hubiera gustado. O sea, sí podemos decir que esencialmente va a estar en una plataforma. Yo creo que no está peleado estar en un cine con una plataforma, creo que son experiencias distintas y ojalá que las plataformas en algún momento lo entiendan y podamos hacer híbrido de todo un poco más. Buenísimo, pues muchísima suerte. Gracias. Gran día, felicidades por todo. Gracias. Y bueno, tanto ustedes como yo podemos en este momento dejar la programación televisiva y empezar a disfrutar la película A Million Miles Away, que está estrenándose hoy en Prime.
¿Sale? Y bueno, ya sabemos que también va a estar en cines muy próximamente y seguramente en festivales y en otro tipo de transmisiones, ¿no? No se va a quedar ahí encerrada. Eso esperemos. Muchas gracias, Ale. Mucha suerte. Gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa de La Revista.